Todos sabemos, gracias a nuestro sentido del tacto, cuando tocamos un cuerpo, si éste está caliente o frío. Pero más allá de esta idea intuitiva, ¿qué son físicamente el calor y la temperatura? Estamos también acostumbrados a presenciar cómo el calor fluye de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. ¿Por qué sucede de esta forma? ¿No podría suceder al contrario? Cuando tocamos los metales, estos suelen parecernos fríos, a pesar de que estén a temperatura ambiente. ¿Por qué no tenemos esta misma sensación cuando tocamos madera, plástico u otros materiales? También estamos familiarizados con los cambios de fases. Sabemos que el agua puede existir en forma de hielo, en forma líquida y en forma gaseosa como vapor, y que cada una de ellas existe en un rango de temperaturas determinado y que podemos pasar de un estado a otro tan solo añadiendo o sustrayendo calor. Del entendimiento fenomenológico de todas estas cuestiones y de muchas otras se encarga esa parte de la física que se denomina termodinámica. Los principios de la termodinámica son de una importancia fundamental, tanto en la física como en la ingeniería, y nos muestran que la energía se conserva y no es por tanto posible crearla a partir de la nada. También que podemos realizar trabajo mediante el calor, pero que este proceso no puede ser completamente eficiente al 100%, que no existe un límite para las temperaturas máximas, pero que, por el contrario, parece existir una temperatura mínima por debajo de la cual no es posible estar, que ciertas máquinas térmicas son físicamente posibles, pero muchas otras no, que es posible construir máquinas refrigeradoras como los frigoríficos y los aparatos de aire acondicionado, pero que debemos pagar un importante coste energético por ello. En los próximos minutos vamos a profundizar en todos estos conceptos. Para ello, nos acompaña el profesor del Departamento de Física Fundamental de la Facultad de Ciencias de la UNED, David García Aldea, al que lo primero que le voy a preguntar es ¿qué es la termodinámica? Pues la termodinámica es un concepto que viene de dos términos griegos, que es por un lado termo, que significa calor, y por otro dynamis, que significa fuerza. Y es una rama de la física que describe los estados de equilibrio a nivel macroscópico. Es una teoría de carácter fenomenológico, a partir de razonamientos deductivos, que estudia sistemas reales sin hacer modelos para ellos y siguiendo un método experimental. Tiene una serie de conceptos fundamentales que aparecen en otras ramas de la física, como son el volumen, la presión en los gases, la magnetización en materiales magnéticos y muchos otros, y tiene además dos conceptos fundamentales muy propios de la termodinámica, que son el calor y la temperatura. Precisamente todos estamos familiarizados con la temperatura, pero ¿podría explicar un poco qué es la temperatura? Bueno, los seres humanos tenemos un concepto de la temperatura, o más bien de las cosas si están calientes o frías, gracias al sentido del tacto. Tenemos una serie de terminaciones nerviosas por todo el cuerpo y sentimos frío o calor. Estas sensaciones de calor o frío funcionan realmente cuando nuestro cuerpo, o nuestra piel más bien, está perdiendo o recibiendo calor. Es decir, sentimos una sensación de frío cuando estamos perdiendo calor y una sensación de calor cuando lo estamos recibiendo. Existe un experimento que, más que un experimento físico, es un experimento psicológico en el cual las manos de una persona pueden ser introducidas en recipientes con agua, uno a 20 grados centígrados y el otro a 40 grados centígrados, y luego ambas manos en un recipiente a 30 grados centígrados, que es una temperatura intermedia. Entonces, la persona recibe sensación de calor en una mano porque está recibiendo calor, mientras que recibe una sensación de frío en la otra porque está perdiendo calor. También es para nosotros muy común tener una sensación de frío cuando tocamos, por ejemplo, algún metal, ¿vale? Esto es debido a que los metales tienen un muy alto calor específico. El calor específico es una magnitud que nos indica hasta qué punto un material es capaz de almacenar calor. Entonces, al tocar ese material, está absorbiendo de nuestra mano calor rápidamente y por eso lo sentimos frío.
Por ejemplo, las personas que cocinan también están familiarizadas con el calor específico y hay alimentos que son capaces de retener más el calor que otros. Por ejemplo, cuando uno hace un asado con patatas, normalmente la carne se enfría muchísimo más rápidamente que las patatas, puesto que las patatas tienen mucho más alto calor específico y más capacidad de retener el calor. Por otro lado, a pesar de que las sensaciones sean un tanto subjetivas de calor y de frío, normalmente el calor excesivo para un ser humano es 60 grados centígrados al tacto. Es decir, nosotros si tocamos algo y instintivamente retiramos la mano porque notamos que nos quema o que está demasiado caliente, es porque ese material está a una temperatura aproximada de unos 60 grados centígrados. Recordemos que siempre estas sensaciones están basadas en transferencias de calor y que las transferencias de calor siempre se dan de un cuerpo caliente a uno más frío. Entendemos entonces que cuando los cuerpos igualan su temperatura ya no hay más transferencia de calor. ¿Qué sucede entonces? Bueno, podemos imaginarnos el experimento ficticio o real de una barra de hierro fría que entra en contacto con una barra de hierro caliente. Entonces empieza a haber una transferencia de calor entre las dos, siendo la última, la que está caliente, la que cede calor. Y como la temperatura sobre los cuerpos tiene efectos que se pueden medir macroscópicamente, uno de ellos es la dilatación. Los cuerpos tienden a tener más volumen cuanto más calientes están. Entonces, en el caso de esta barra de cobre que estaba caliente, al ponerse en contacto con la barra de hierro que está fría, se contrae ligeramente. Cuando los cuerpos llevan un determinado tiempo en contacto, la transferencia de calor ha finalizado y entonces se dice que los cuerpos están en equilibrio térmico. Este concepto es necesario para definir algo fundamental en termodinámica, que es el principio cero de la termodinámica. ¿Y qué dice ese principio cero de la termodinámica? Pues el principio cero de la termodinámica dice que si dos objetos están en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Nos podemos imaginar ahora dos barras, una que está caliente y la otra fría, y que las ponemos en contacto con un baño enorme de agua de forma que estén razonablemente separadas como para que no haya transferencia de calor entre ellos, y lo que sucede es que al cabo de un tiempo se ponen a la misma temperatura que el agua y están en lo que llamamos equilibrio térmico. De modo que si luego sacamos esos dos objetos del agua y los ponemos en contacto entre sí, no habría ninguna transferencia de calor. Este principio cero es muy importante porque nos permite definir la temperatura, ya que dos cuerpos se considera que están en equilibrio térmico cuando están a la misma temperatura. Hasta ahora hemos hablado de la temperatura como sensación humana y para definir el equilibrio térmico, pero ¿cómo ha medido el hombre tradicionalmente la temperatura? Normalmente la temperatura se ha medido basándose en determinadas propiedades termométricas, especialmente en la dilatación. Como hemos comentado antes, los cuerpos normalmente se dilatan cuando están a mayor temperatura. Muchos de nosotros estamos familiarizados con el termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio se basa en el que el mercurio tiene un determinado volumen dependiendo de la temperatura. Entonces tenemos un recipiente con un bulbo donde está contenido el mercurio y si la temperatura se eleva, al ponernos en contacto con ese termómetro de mercurio, el volumen del mercurio aumentará y marcará en una escala pues una temperatura superior. Otro ejemplo de termómetro que se ha usado mucho, aunque este no para medir la temperatura corporal, es un termómetro hecho de una tira bimetálica. Como los metales se expanden o se contraen dependiendo de la temperatura de forma diferente, dependiendo de la naturaleza del metal, se puede hacer una tira fina bimetálica y entonces al calentarla uno se expandirá o se contraerá más que el otro y entonces se curvará. Con esto se desarrolla un mecanismo que es una especie de espiral con esta tira bimetálica y en función de la temperatura se contraerá o se expandirá y se le puede conectar una aguja y es así como normalmente han funcionado tradicionalmente los termostatos de los hornos. Otros termómetros que se han usado sobre todo mucho a nivel científico son los termómetros de gases, puesto que las propiedades de los gases implican que su dilatación es muy grande con cambios pequeños de temperatura. De hecho, la presión, el volumen y la temperatura de los gases están relacionados y han sido muy estudiados en termodinámica.
Otro tipo de termómetros son los que se pueden construir basándonos en otra propiedad de los metales, que es la conductividad, ya que la conductividad se ve afectada también por la temperatura. Se puede construir un dispositivo que es un termopar, en el cual se puede medir la conductividad a distintas temperaturas y construir así un termómetro. Así funcionan, por ejemplo, los termómetros que ahora se pueden comprar en las farmacias y que son eléctricos, que funcionan con una pila y que se basan en el cambio de conductividad en distintos metales. La temperatura, como toda medida en física, tendrá unas unidades. ¿Cuáles son las escalas de temperatura más usadas? Pues la más familiar para nosotros que vivimos aquí es la escala centígrada, en la cual fijamos el cero de temperaturas en el punto de fusión del hielo, es decir, en el cual el hielo se está fundiendo y convirtiéndose en agua líquida, y el ciel en el punto de ebullición del agua, en el cual el agua está en ebullición y está pasando de su fase líquida a su fase de vapor. Otras escalas, por ejemplo, muy usadas en los países anglosajones, especialmente en Estados Unidos, donde han sido siempre bastante reticentes a adoptar el sistema internacional, es la escala Fahrenheit, que tiene una transformación directa con la escala centígrada, pero para nosotros es más difícil de usar, puesto que no sigue el sistema internacional y no estamos acostumbrados a ella. ¿Existe alguna temperatura máxima o alguna temperatura mínima? Pues bien, no existe ninguna temperatura máxima. Se han medido temperaturas muy altas, se sabe que hay temperaturas muy altas, pues por ejemplo en el núcleo de ciertas estrellas. Mientras que por el contrario, sí que existe una temperatura mínima. Las temperaturas máximas que se han registrado han sido de miles de millones de grados centígrados y sin embargo la temperatura mínima relacionada con la escala de temperaturas en la que nosotros normalmente nos manejamos es relativamente próxima, ya que es menos 273,15 grados centígrados. Esta temperatura además define la escala de temperaturas Kelvin o escala absoluta de temperatura, en la cual nosotros usamos las mismas divisiones que en la temperatura centígrada en grados centígrados, pero los llamamos grados Kelvin ya que hemos hecho un desplazamiento del cero, es decir, hemos colocado el cero en ese cero absoluto, que es el menos 273,15 grados centígrados, y así usamos esa nueva escala de temperaturas. Esta es la escala de temperaturas ideal para los cálculos científicos, ya que las fórmulas que normalmente se usan son muchísimo más simples, expresadas en la temperatura en grados Kelvin. ¿Y cuáles son las temperaturas más altas y más bajas medidas? Pues vamos a empezar con la escala centígrada para centrarnos un poco. Y si recordamos, 0 grados centígrados corresponde a la fusión del hielo y 100 grados centígrados corresponde a la evaporación del agua. Si vamos subiendo la temperatura, sabemos que a 1000 grados centígrados funde un metal como puede ser el cobre, y el metal que más alto funde, que es por encima de 3000 grados centígrados, entre 3000 y 4000 grados centígrados, es el wolframio. Por este alto punto de fusión es por lo que normalmente se usa o se ha usado para los filamentos de las bombillas, ya que era el más difícil de fundir por tener el punto de fusión más alto. A unos 5000 grados centígrados, una temperatura algo mayor, se encuentra la superficie del Sol. A 1.000.000 de grados centígrados se encuentra la corona solar y a unos 10 millones de grados centígrados el interior del Sol. La mayor temperatura registrada en la Tierra ha sido la que se ha obtenido en la detonación de una bomba de hidrógeno, que es superior a la del núcleo del Sol y que es de unos 100 millones de grados centígrados. Mientras que en las detonaciones de las supernovas las temperaturas que se alcanzan son superiores a los 1.000 millones de grados. Si nos movemos hacia abajo en la escala de temperaturas, sabemos que a menos 196 grados centígrados es la temperatura a la que licúa el hidrógeno. El hidrógeno es un gas atmosférico que es muy usado en forma líquida, pues para aplicaciones científicas, normalmente para obtener temperaturas bajas, poniendo pues en un baño de nitrógeno líquido. Por otro lado, si seguimos bajando, sabemos que a 253 grados centígrados, o lo que es lo mismo, solo 20 grados por encima del cero absoluto, se licúa el hidrógeno. A una temperatura aún menor, a unos menos 269 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 4 grados Kelvin, es decir, 4 grados por encima del cero absoluto, el gas que licúa es el helio, que es el que lo hace a una temperatura menor. Y llegamos ya a las temperaturas más bajas registradas, que normalmente han sido registradas en una serie de fenómenos físicos exóticos a muy bajas temperaturas. Por ejemplo, a 2 milésimas de grado por encima del cero absoluto, el helio 3 se hace superfluido. Se hace superfluido es que tiene unas propiedades que son aún más fluidas que los fluidos normales y es capaz de trepar por las paredes del recipiente.
Por debajo de una 100 millonésima de grado se forma lo que se llama un condensado de Bose-Einstein, y a unas temperaturas aún más bajas, que se obtienen por una técnica que se llama demagnetización adiabática, se han conseguido temperaturas de una 10.000 millonésima de grado Kelvin. Estamos hablando de termodinámica, de calor, de temperatura, con el profesor del Departamento de Física Fundamental, David García Aldea. Al hilo de lo que estamos comentando, ¿qué es realmente la temperatura a nivel microscópico? Pues la temperatura a nivel microscópico está relacionada con el movimiento de los átomos y las moléculas que forman los materiales. Realmente está relacionada con la energía cinética de tales partículas, con la velocidad a la que se están moviendo. Por ejemplo, la temperatura ambiente a la que nosotros normalmente estamos corresponde a un movimiento de las partículas en el aire de unos 340 metros por segundo. Temperaturas más altas corresponderían a movimientos a velocidades mayores y temperaturas más bajas a movimientos a velocidades menores. En la termodinámica son importantes los conceptos de calor y de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre calor y trabajo? Sí, el trabajo es un concepto realmente originario de la dinámica y de la mecánica clásica, y se corresponde pues a la definición que es fuerza por distancia, una determinada fuerza ejercida durante un determinado espacio físico. En un proceso termodinámico, los gases son capaces de producir trabajo y hay intercambios de calor y de trabajo en un gas. La principal diferencia, de hecho, es que podríamos decir que el calor es una forma desordenada de energía, en la cual tenemos las moléculas moviéndose aleatoriamente en todas direcciones, mientras que el trabajo es una forma que podríamos decir ordenada de energía. Imaginémonos, por ejemplo, un gas que está comprimido y que si nosotros dejamos libre puede realizar un cierto trabajo, pues por ejemplo para mover un objeto o para levantar una determinada masa. Hemos hablado de que calor y trabajo son intercambiables. ¿Está tal hecho recogido en alguna ley física? Por supuesto, este hecho es muy importante y está recogido en lo que es el primer principio de la termodinámica, que dice que la variación de energía interna de un sistema termodinámico es igual al calor transferido al sistema más el trabajo realizado por el sistema. Lo que viene a decir, esencialmente, es que la energía se conserva y que calor y trabajo son dos formas distintas de energía. Como ya hemos dicho, por un lado, el trabajo es una forma ordenada de energía y el calor es una forma desordenada. Y imaginemos el ejemplo que he puesto antes, que es la expansión adiabática de un gas en un émbolo. Tenemos un gas que está comprimido por un émbolo y entonces lo liberamos, entonces el gas realiza un cierto trabajo al expandirse. Si la energía es constante e impedimos que haya una transferencia de calor del exterior, como la energía tiene que conservarse, el gas de algún modo tiene que perder calor. Por tanto, tiene que reducir su temperatura. Cuánta sea esa reducción de temperatura depende del calor específico, concretamente del gas del que estemos hablando. Existen también lo que son los calores latentes de fusión y de ebullición. Si, por ejemplo, nosotros tenemos, imaginemos agua en forma sólida, en forma de hielo, y comenzamos a calentarla, subiremos su temperatura hasta los 0 grados centígrados. En ese momento el calor se estará empleando en fundir el hielo y el hielo estará pasando de su fase sólida a su fase líquida. En el momento en el que haya acabado de pasar toda la cantidad de hielo a la fase líquida, el calor se estará empleando en subir la temperatura y podremos seguir subiendo la temperatura hasta los 100 grados centígrados. A los 100 grados centígrados se dará el otro proceso, que es el proceso de ebullición, por el cual el agua líquida empezará a hervir y empezará a transformarse en vapor. Y estos procesos se realizan a una temperatura constante, es decir, durante los cambios de estado, o lo que es lo mismo, los cambios de fase, la temperatura se mantiene constante y todo el calor está empleado en lo que es el cambio de fase. Si volvemos al ejemplo anterior del émbolo, podemos estar familiarizados con un efecto que se produce
cuando nosotros expandimos muy rápidamente un gas y no permitimos que el exterior le aporte calor, que es cuando, por ejemplo, pedimos una cerveza y la cerveza está muy fría. Cuando el camarero saca la cerveza y abre la cerveza, esta en principio no está congelada, pero la cerveza tiene dentro gas diluido. Este gas se expande muy rápidamente y realiza un trabajo sobre el exterior. Entonces lo que sucede es que el exterior no es capaz de aportar el calor suficiente y esa bajada de temperatura hace que se congele, es decir, que la cerveza pase de su fase líquida a su fase sólida, formándose los cristales de hielo. ¿Son calor y trabajo totalmente intercambiables? Pues la respuesta a esta pregunta es no. Mientras que todo trabajo, al ser la forma ordenada de energía, es convertible en calor, no todo el calor es convertible en trabajo. Estamos diciendo que calor y trabajo no son totalmente intercambiables. ¿Está también este hecho recogido en alguna ley o principio físico? Pues sí, está recogido en lo que es el segundo y muy importante principio de la termodinámica, que fue desarrollado durante los siglos XVIII y XIX durante el desarrollo de la revolución industrial y tiene varios enunciados. Podemos empezar con el enunciado de Kelvin, que es el mismo Kelvin del que hemos hablado antes, que sienta las bases de lo que es la escala de temperaturas absolutas, y ese enunciado dice que es imposible que un sistema pueda extraer energía en forma de calor de una sola fuente térmica y convertirla completamente en trabajo, sin que se produzcan cambios netos en el sistema o en el medio que le rodea. Es decir, lo que hemos dicho antes, no todo el calor es convertible en trabajo. Otro enunciado de este segundo principio es el enunciado de Clausius, que dice que es imposible un proceso cuyo único resultado sea transferir energía en forma de calor de un objeto frío a otro más caliente. Es decir, es lo que hemos comentado antes, el calor siempre fluye de los objetos más calientes a los más fríos y es completamente imposible por este segundo principio de la termodinámica que fluya alguna vez del objeto más frío al más caliente. Otro enunciado posible es el enunciado de la máquina térmica, el cual nos dice que es imposible construir una máquina térmica que funcione cíclicamente sin producir ningún otro efecto que el de extraer calor de un solo foco realizando una cantidad de trabajo exactamente equivalente. Es decir, si nosotros queremos extraer calor de un determinado foco, necesitamos producir un trabajo que a su vez será disipado en forma de calor que sea como mínimo superior al del calor que estamos extrayendo. ¿Qué consecuencias tiene este segundo principio de la termodinámica? Pues el segundo principio de la termodinámica tiene consecuencias muy importantes a nivel de ingeniería, a nivel de las máquinas térmicas que son posibles. Y esto, como de costumbre en termodinámica, se descubrió durante el desarrollo de la revolución industrial. El segundo principio de la termodinámica impone serias restricciones al tipo de máquinas térmicas que podemos diseñar e impone también restricciones al rendimiento que pueden tener dichas máquinas térmicas. Normalmente las máquinas térmicas trabajan estando en contacto con un foco frío y otro foco caliente, y el rendimiento de esas máquinas térmicas depende de cuáles sean las temperaturas de esos focos fríos y calientes, siendo mayor cuanto mayor sean las diferencias de temperatura entre esos focos. Las máquinas térmicas pueden realizar toda una serie de procesos de expansión de gases, etcétera, que son, por ejemplo, procesos isotérmicos, cuando se realizan a temperatura constante, procesos isocoros, cuando se realizan a volumen constante, procesos isobaros, cuando se realizan a presión constante, o procesos adiabáticos, cuando se realizan de forma muy rápida y se impide la transferencia de calor. Bueno, pues en función de cuáles sean esos procesos, el rendimiento de la máquina será mayor o menor. Existen, por ejemplo, ciclos de máquinas térmicas como el ciclo de diésel, que es el ciclo que usan los coches o los vehículos que funcionan con gasoil, o, por ejemplo, el ciclo de Otto, que es el ciclo con el que funcionan los motores que lo hacen con gasolina. Y existe un ciclo ideal diseñado, que es el ciclo de Carnot, que es el ciclo que mayor rendimiento puede obtener. Es decir, todo el resto de las máquinas térmicas que puedan ser diseñadas funcionan siempre con un rendimiento menor que el que ofrece la máquina de Carnot. Otra importante consecuencia del segundo principio de la termodinámica es la imposibilidad de un refrigerador neto.
Como hemos comentado antes, si queremos construir una máquina que a partir de un determinado proceso termodinámico refrigere, resulta que tiene que producir más calor que el calor que ha extraído. Es decir, si está extrayendo calor de un foco, tiene que transmitir al otro foco más calor del que ha extraído. Esto, por ejemplo, es importante en el diseño de las neveras. Es decir, las neveras por detrás echan más calor que el frío que están produciendo en su interior. Si uno tuviera pues la fatal idea de, por no tener aire acondicionado, de abrir la nevera en su casa con la intención de refrigerarla, realmente lo que estaría haciendo sería calentarla, puesto que el calor que está saliendo por detrás de la nevera siempre sería superior al frío que ha producido la nevera por delante. Es por este motivo por el cual los compresores de aire acondicionado se encuentran siempre fuera de las viviendas, porque el calor que expulsan fuera es menor que el frío que han producido dentro. Bien, y a nivel fundamental, ¿tiene alguna consecuencia más el segundo principio de la termodinámica? Pues sí, a nivel físico tiene una consecuencia muy importante y es el hecho de que existan procesos que son irreversibles. Existen una serie de procesos en termodinámica que son reversibles, es decir, nosotros podemos ir de un estado termodinámico al otro, de modo que podemos volver de nuevo al estado inicial. Sin embargo, existen una serie de procesos por este segundo principio de la termodinámica que son por su propia naturaleza irreversibles. Es decir, una vez que hemos ido del estado inicial al estado final, no podemos volver de ningún modo al estado inicial. Estos procesos irreversibles están relacionados con un concepto que sería un poco largo de desarrollar aquí, que es el concepto de entropía. Y esa entropía es, dicho grosso modo, una medida del desorden. Por eso también está relacionada con el calor intercambiado, que como ya hemos dicho antes, es una forma de energía que está desordenada. Y una consecuencia fundamental de este segundo principio es que la entropía, tomando el sistema como un conjunto, aumentará siempre. Mientras que la entropía puede reducirse en un sistema, siempre será porque ha habido un aumento de entropía mayor en el sistema que está en contacto con él. Pero cuando tomamos el universo en su conjunto, que no tiene ningún sistema exterior con el que esté intercambiando ningún tipo de forma de calor ni de energía, la entropía del universo siempre aumentará. Esto es lo que se ha llamado la muerte térmica del universo. Se cree que el universo estará expandiéndose por siempre, por lo menos con los cálculos que se tienen ahora de la masa del universo no se contraerá gravitacionalmente y por tanto a medida que aumente la entropía se irá cada vez quedando más y más frío y al final acabará en lo que se ha dado en denominar muerte térmica del universo. Bien, pues hasta aquí este espacio. Gracias, David García Aldea, por estos datos tan interesantes que nos has aportado. Gracias. Muchísimas gracias. Y hasta otra ocasión. Gracias. Hasta luego.